Hola, ¿qué tal? Soy Fortis el Profe y te doy la bienvenida a uno de mis videos. Uno de los temas más vistos en la escuela y que quizás en este momento necesitas aprender para tu clase de matemáticas es tipos de ángulos. Por esa razón quiero que prestes mucha atención a las siguientes explicaciones. ¡Vamos! Para empezar, vamos a recordar algunos conceptos básicos. El ángulo es una porción del plano comprendida entre dos semirrectas, es decir, los lados, que se originan desde un mismo punto llamado vértice. Mira, aquí tenemos una vértice y sobre esta se originan dos semirrectas, es decir, lados. Este sería el lado inicial y este el lado final. Esta porción del plano indica la apertura de las dos semirrectas y se representan con un arco. Y aquí ya tenemos el concepto del ángulo. Ten en cuenta que los ángulos no se representan por la extensión de esta porción del plano, sino por el grado de apertura de su arco. Bien, ahora veamos cómo este concepto matemático está presente en diferentes escenarios de nuestra vida cotidiana. En estos elementos podemos encontrar diferentes ángulos, como por ejemplo en la hora que marca el reloj, en la esquina de una ventana o en la apertura de una escalera. Asimismo, sobre nuestro cuerpo también podemos encontrar diferentes ángulos. Mira, al sentarnos también estamos formando un ángulo teniendo en cuenta la posición de nuestro tronco y las piernas. Al ubicar dos dedos de esta manera también podemos encontrar un ángulo. O también en la posición de este niño podemos encontrar otro ángulo teniendo en cuenta la apertura de su brazo sobre su cuerpo. Ten presente que la amplitud de un ángulo se mide con grados y para esto utilizamos este instrumento llamado transportador, el cual existe en dos clases, este que mide 360 grados o este que mide 180 grados. Ahora, como puedes ver, hay ángulos que tienen una mayor amplitud o apertura y hay otros que tienen una menor amplitud. Y al respecto, según su amplitud, hoy vamos a conocer algunos tipos de ángulos. Miremos. Como punto de referencia para conocer los diferentes tipos de ángulos, vamos a empezar con este llamado ángulo recto, el cual consiste de tener una amplitud de 90 grados. Y su característica principal es que sus dos lados están en una posición perpendicular. Comprobemos ahora su medida. Colocamos el transportador y aquí puedes observar que nos da 90 grados. Si quieres aprender más sobre cómo medir ángulos con el transportador, aquí abajo en la caja de descripciones te dejo un video muy interesante. ¿Viste? Este es el tipo de ángulo más fácil de aprender. Pero ahora, si tenemos un ángulo con esta apertura, es decir, con una amplitud menor que 90 grados, y aquí puedes observar que este lado final está por debajo de la línea que representa la medida de 90 grados, este se denomina un ángulo agudo, y este se caracteriza por tener una amplitud menor de 90 grados, tal cual como lo podemos ver aquí. Ahora comprobemos su medida utilizando el transportador. Si observas, en este punto nos dio exactamente 50 grados. Por eso afirmamos que este ángulo es un ángulo agudo. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un ángulo que mide 80 grados y aquí tenemos otro ángulo que mide 30 grados. Es decir, por debajo de los 90. Por eso afirmamos que este también es un ángulo agudo. Bien, volviendo a nuestro ángulo de referencia, es decir, al ángulo recto, si encontramos ahora ángulos con esta medida, estos se denominan ángulos obtusos. Y estos se caracterizan por tener una amplitud mayor de 90 grados. Si observas, este lado final superó el punto de referencia de 90 grados. Ahora, estos ángulos obtusos, así como son mayores de 90 grados, también tienen que ser menores de 180 grados. Y si observas, este lado final no supera este punto de referencia de 180 grados. Y esto quiere decir que los ángulos obtusos quedan en este punto de 90 a 180 grados. Vamos a medir ahora su amplitud. Colocamos
colocamos el transportador y podemos observar que este lado final llega a este punto, es decir, 130 grados. ¿Viste? Esta medida está en el rango mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Veamos otros ejemplos de un ángulo obtuso. Tenemos este ángulo en donde puedes observar que su amplitud supera los 90 grados, pero es menor que los 180 grados. Y al medirlo con el transportador, podemos observar que mide 170 grados. Medida que está en el rango entre 90 y 180 grados. Y viendo otro ejemplo de un ángulo obtuso, tenemos este, el cual su amplitud es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Es decir, está entre estos dos puntos de apertura. Ahora conozcamos su medida. Colocamos el transportador y puedes observar que este lado final llega a este punto, es decir, a 100 grados. Medida que está entre este rango, 90 a 180 grados. Por eso afirmamos que es un ángulo obtuso. Súper sencillo, ¿verdad? Ahora conozcamos otro tipo de ángulo. Volviendo a nuestro ángulo de referencia, es decir, el recto que mide 90 grados, si este lado final estuviera en esta posición, es decir, en esta amplitud, este ángulo se llama ángulo llano, el cual se caracteriza por tener una amplitud exacta de 180 grados. Y este ángulo es fácil de reconocer porque la posición del lado final está en la misma dirección del lado inicial. Ahora comprobemos su medida. Colocamos el transportador y puedes observar que este lado final está en el punto de 180 grados, tal cual como le indica la característica del ángulo llano, es decir, 180 grados. Pero ahora, si la posición del lado final estuviera en este punto, aquí ya tenemos un ángulo cóncavo, el cual estos se caracterizan por tener una amplitud mayor de 180 grados, como también su amplitud debe ser menor de 360 grados, es decir, su amplitud está entre este punto a este. Vamos ahora a comprobar la medida de este ángulo. Colocamos el transportador, verificamos que el lado inicial esté aquí en el punto 0 y contando de derecha a izquierda, tal cual como le indica la dirección de la amplitud, podemos verificar que el lado final llega a este punto, es decir, a 220 grados. Medida que está en el rango entre 180 a 360 grados. Por eso afirmamos que este ángulo se denomina ángulo cóncavo. Veamos otro ejemplo de este tipo de ángulo. Si colocamos el lado final en esta posición, aquí podemos verificar que el lado final es mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados, es decir, de este punto. Ahora comprobemos su medida. Colocamos el transportador y contando desde este punto 0 a la izquierda, como le indica la dirección de su amplitud, tenemos que de aquí para acá llega a este punto el lado final, es decir, a 270 grados. Medida que está en el rango entre 180 a 360 grados, afirmando de nuevo que este ángulo se considera un ángulo cóncavo. Ahora conozcamos el último tipo de ángulo. Si el lado final llega a esta posición, es decir, a la misma posición del ángulo inicial, este se denomina un ángulo completo o también perigonal, el cual se caracteriza por tener una amplitud exacta de 360 grados. Es decir, este lado final ha dado la vuelta completa. Comprobemos ahora su medida. Colocamos el transportador y vamos a contar desde este punto de partida hacia la izquierda como lo indica la dirección de su amplitud. Veamos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 y 360. 360 grados. ¿Viste? Por eso afirmamos que este ángulo se denomina ángulo completo por tener una amplitud de 360 grados. Súper sencillo, ¿verdad? ¡Listo! Eso es todo. Si te gustó el video, te pido que me regales un like, compartirlo con tus compañeros de clase y sobre todo suscribirte a este canal o seguirme en las redes sociales, las cuales encontrarás mucho contenido interesante para el aprendizaje de las matemáticas. Y no olvides que conmigo sumamos conocimientos y restamos temores. ¡Hasta la próxima!